Bien, seguimos con el programa y tal cual lo anticipamos en el bloque anterior, estamos con Diego Mestre, diputado nacional del radicalismo y de Cambiemos, por supuesto. Hola Diego, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Bueno, bien, terminó el Mundial, empezó la política. Bueno, la política ya viene... Está siempre, ¿no? Pero, siempre, digamos, ¿no? empieza a dinamizarse. En los tiempos que corren, donde está todo tan diseccionado y donde hemos tenido tanto movimiento en el último tiempo. Pero sí, obviamente que se vienen tiempos donde habrá que dialogar mucho, habrá que ponerse de acuerdo, se vienen temas importantes como la ley de presupuesto nacional, donde todos sabemos que hoy, en estos días, está el presidente con los gobernadores, dialogando, tratando de llegar a un acuerdo para que realmente podamos bajar el famoso déficit que tiene la Argentina. Hay que hacer un recorte de 300.000 millones de pesos. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que le demostremos a la sociedad que más allá de las diferencias políticas, tenemos que tener un objetivo claro. El objetivo claro es reducir el déficit para que baje la inflación y para que podamos tener una Argentina más previsible y que esté más insertada en el mundo comercial. Hoy salen declaraciones del ministro Giordano, el ministro de Finanzas de Córdoba, en La Voz, en el diario La Voz del Interior, en las que dice que cree que el ajuste en Córdoba vendrá por educación y transporte. No me consta, no me consta. Lo que sí, nosotros siempre lo hemos dicho y en esta oportunidad también lo vamos a decir, el tema de los subsidios al transporte en el caso de la ciudad de Córdoba son muy importantes esos subsidios porque si no el boleto tendría que seguir aumentando y creciendo. Yo creo que va a ser muy importante, como les decía anteriormente, que se pueda llegar a un acuerdo para que ese ajuste que hay que hacer, evidentemente que hay que hacer y todos entendemos que hay que hacerlo, sea producto del consenso y que sea repartido en partes iguales por la nación y por las provincias. No nos olvidemos, Eduardo, de dónde venimos y qué pasó con este cambio que hubo a partir del 10 de diciembre del año 2015. Teníamos un gobierno anterior que asfixiaba a la provincia de Córdoba, que no le daba obras, me estoy refiriendo a esa interna peronista que hubo entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exgobernador José Manuel de la Sota, donde producto de esa pelea, hasta el año 2011 venían bien, José Manuel le entregó la lista, después de eso se pelearon, a partir de allí hubo un desfinanciamiento sobre la provincia de Córdoba. No nos olvidemos también que a partir de diciembre de 2015 este gobierno nacional cumplió con esta promesa de devolverle los fondos que se le detraían, el 15% famoso por el cual Córdoba tuvo que demandar. Es decir, si hay un gobierno que ha respetado el federalismo, que ha respetado la Constitución Nacional y que le ha devuelto los fondos que le correspondían a las provincias, ha sido este gobierno. Concretamente, la provincia de Córdoba está pudiendo hacer muchas obras. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional le ha cubierto el déficit de la caja de jubilaciones, provocado por los mismos gobiernos, Unión por Córdoba, le está dando 10.000 millones de pesos más, productos del acuerdo del consenso fiscal del año pasado. Han firmado un acuerdo por obras por más de 70.000 millones de pesos, donde la nación invierte con casi 30.000 millones de pesos. Entonces, creo que esto también tiene que estar puesto en la mesa y también las provincias tienen que hacer un esfuerzo. La relación, te cambio rápidamente de tema, dentro de lo mismo vamos al capítulo cordobés. La relación entre la Municipalidad de Córdoba y el gobierno provincial sigue estancada en cuanto al reclamo de fondos coparticipables. Está estancada en la medida en que es... No quiero hablar ni de tensión, es un tema judicial. Ya está en manos de la justicia. No hay diálogo, digamos. En ese tema, lamentablemente, no hay diálogo. Las autoridades de la municipalidad han intentado lograr ese diálogo, pero la verdad que no tienen respuestas. Y lamentablemente, no solamente las autoridades de la ciudad de Córdoba, sino de muchísimos otros municipios de la ciudad de Córdoba, también vienen apoyando este reclamo, porque por lo que le decía anteriormente, si la provincia está recibiendo más fondos, y eso está probado y efectivamente es así, de la nación le están coparticipando más fondos, conforme a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley de Coparticipación Provincial, tiene que hacer lo mismo la provincia con los municipios, porque si no pasa lo mismo que pasó anteriormente con Cristina y con De la Sota. Y ahora lo que está intentando hacer el gobernador Schiaretti es asfixiar
a los municipios. Y la verdad que lo está logrando, cuando en realidad los municipios son los que tienen el primer mostrador, los que tienen más demandas por parte de la sociedad y los que menos recursos tienen. Eso está clarísimo, que en este caso concreto son más de 2.000 millones de pesos que el gobierno de la provincia tiene que coparticipar con los municipios y con las comunas de la provincia de Córdoba. Está muy bien. Otro tema, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu reflexión sobre el conflicto con la seguridad y con el narcotráfico que se generó en la provincia y en la ciudad de Córdoba a partir de la renuncia y las previas denuncias del ahora exsecretario Diego Jac, secretario de Seguridad? Es un tema muy grave. Usted sabe, Eduardo, que nosotros como Comité Capital de la Unión Cívica Radical y así también con muchos otros dirigentes de nuestro partido hemos hecho pública nuestra preocupación. Sí, leí el documento, claro. Nuestra preocupación por este tema, que viene no solamente de ahora, sino de la falta de políticas de seguridad de los últimos años, y donde vemos con mucha preocupación este tema de la licencia que oportunamente había pedido y le había concedido el gobierno de la provincia Jac. Después le tuvieron que aceptar la renuncia, pero no solamente por los temas vinculados a Jac, sino también por la denuncia que apareció a los pocos días de la denuncia que hizo Jac a su propio padre y que le hicieron a Jac también y a su padre. Y en definitiva me estoy refiriendo a esta denuncia muy grave en cuanto a este faltante de 1.500 armas de guerra. Después sale el subjefe de la policía a decir que en realidad no faltaban, sino que había un sobrante. El actual secretario de Seguridad, que primero lo ratifica, después se desdice. Al día de hoy, en definitiva, no tenemos una estadística cierta de cuántos son las armas que tiene la provincia de Córdoba, sumado al gravísimo hecho del año 2015, donde se robaron 72 pistolas y con una de esas pistolas le dieron muerte a un policía, Franco Miranda, en enero de este año. Con lo cual es muy grave la situación. En el tiroteo de en el tiroteo de Nueva Córdoba. Es muy grave la situación de la inseguridad en la provincia de Córdoba. Uno, si recorre los barrios, y yo lo hago, uno de los principales reclamos que tiene la gente es eso, que no puede estar tranquilo. La seguridad está por encima del empleo, ¿no? Del pedido de empleo, aunque no dependa directamente el empleo de la ciudad ni de la provincia. Hoy ¿no? por hoy, por lo menos en lo que a mí respecta y en los recorridos que yo hago, el principal reclamo tiene que ver con la inseguridad. Y por supuesto también, atado eso, el avance de la droga y la falta de respuestas por parte de la policía, de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y también de la justicia, que no ha tenido demasiados avances en este tema, en lo que hace la órbita provincial. Sí, tengo que destacar que a nivel nacional, a partir del cambio de gobierno, sí se ha hecho muchos procedimientos en la provincia de Córdoba en cuanto a la incautación de drogas sintéticas, de cocaína, de marihuana, y eso ha sido positivo, ¿no? Bien, vamos a escuchar las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, maestre? ¿Cómo le va? Esta semana volvió a reafirmar el senador Pichetto de que Cristina va a ser candidata para 2019 en las elecciones presidenciales, por supuesto. Esto para Cambiemos, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Hacen alguna valoración al respecto? No, yo no hago ninguna valoración. Eso es un tema que es una decisión de la propia expresidenta. Hoy la realidad es que ella tiene su propia fuerza política, es que es Unidad Ciudadana, no está dentro del peronismo, pero yo creo que esa es una cuestión que no nos compete a nosotros. Lo mejor es que nosotros sigamos consolidando el espacio de Cambiemos y que el gobierno haga las cosas que tiene que hacer para salir de esta crisis que está pasando en la Argentina, derivada de esta crisis cambiaria, que ha derivado en una crisis económica, en una situación difícil para todos los argentinos, y por eso decía que es una muy buena oportunidad para que le demostremos a la sociedad que más allá de nuestras fuerzas políticas, nuestras diferencias políticas, podamos acordar y podamos tener visiones de largo plazo, donde obviamente uno de los objetivos principales tiene que ser reducir el déficit fiscal. No se puede vivir en la Argentina con este déficit fiscal que lamentablemente se tiene que cubrir o con inflación, o con la maquinita, o con endeudamiento. Ninguna de las dos cosas es buena. Bien, Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te te va? pregunto esto como referente del radicalismo. ¿Hasta dónde el radicalismo de Córdoba está dispuesto a ceder después de los dichos de Carrió, después de lo que fue el año pasado para las elecciones en diputados, en donde por ahí los candidatos de Cambiemos y del PRO ocuparon los primeros lugares?
¿Hasta dónde se puede ceder? Bueno, es un buen debate que se viene. En esto yo quiero ser muy claro y estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el presidente del Comité Provincia, el doctor Alberto Zapiola, donde con mucha claridad ha expresado lo que sentimos todos los radicales, me animo a decir todos, no ya su mayoría, sino todos, que es que el próximo candidato a gobernador por Cambiemos tiene que ser de la Unión Cívica Radical. Ese es nuestro objetivo, nosotros estamos trabajando para eso, también trabajando para consolidar el espacio, por supuesto, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero siempre con este objetivo. Nosotros creemos que tenemos una chance inmejorable, producto del cansancio, del hastío que tienen los cordobeses hacia Unión por Córdoba, producto de estos 19 años, donde lamentablemente las cifras y las estadísticas son muy claras. Han triplicado la deuda en dólares, han triplicado la cantidad de pobres que hay en nuestra provincia de Córdoba y, por supuesto, el déficit enorme que hay en inseguridad, el avance del narcotráfico y ni que hablar de las malas políticas públicas de salud y de educación. Diego, vuelvo rápidamente, es la última pregunta, pero ya nos quedamos sin programa. ¿Por qué cuando se baja no involucra, pero sí acusa a la municipalidad de falta de control en el tema de los boliches nocturnos a raíz de los episodios de este lugar nocturno Raposa, que es donde se generó el problema con el pago de supuesta corrupción de pago ilegal, digamos, al propio JAC? Es un manotazo de abogado, claramente. Si hay una política pública que ha ejecutado el municipio y la ha ejecutado muy bien desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, es casualmente el control que se ha hecho a la noche. Concretamente en ese boliche, no sé si es boliche, bar, no sé en definitiva cómo estaba habilitado, se han hecho más de 50 clausuras en los últimos años. Y cuando abrían nuevamente y había que hacer el procedimiento de violación de clausura, iban los inspectores municipales, pero no tenían la ayuda y el acompañamiento que deben tener por ordenanza y por ley de la policía. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si eso está probado, están todas las actas que se han hecho de infracciones por parte de los inspectores municipales de ese local y a muchísimos otros locales. Recordemos cómo estaba la noche en el año 2011, los avances de los after hours, todo lo que pasaba en muchísimas zonas de la ciudad y cómo está hoy. Eso se ha controlado, creo que la ciudadanía cordobesa lo valora mucho y concretamente en relación a Raposa están todas las actas que documentan lo que yo le estoy diciendo. Diego, muchísimas gracias por la participación en el programa. Por favor.